hombre de familia o un gran déspota. El sustituto de Fidel Castro es un asesino que tiene que ver con los fusilamientos, el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate y el narcotráfico. Raúl no es la solución, Raúl es la continuación del problema, pero es una continuación, digamos, un poco distinta. ¿Qué tan ciertos son los rumores de que el futuro dictador de Cuba hizo un pacto suicida y que puede ser homosexual y alcohólico? Raúl Modesto Castro Ruz es 5 años, 2 meses y 10 días menor que su hermano Fidel. Nació en Brián, Holguín, el 3 de julio de 1931. Como sus otros hermanos, es hijo de la unión extramatrimonial de la latifundista Ángel Castro y Lina Ruz, y fue uno de los asaltantes al cuartel Moncada durante el gobierno de Fulgencio Batista, hecho que lo llevó a recibir una condena de 13 años, pero cumplió solo 22 meses de prisión. Se exilia posteriormente en México, participa en los preparativos de la expedición del yate Granma y desembarca en Cuba en diciembre de 1956. En la Sierra Maestra conoce a la que sería su esposa, Vilma Espín, que funge como primera dama del gobierno. El 27 de febrero de 1958 fue nombrado comandante y desde que Fidel Castro asumió el poder el 1 de enero de 1959, se convirtió en el brazo derecho del dictador. El 31 de julio de 2006, Fidel Castro delegó con carácter provisional y por motivos de salud los cargos de primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Raúl Castro Ruz. De su unión matrimonial con Vilma Espín nacen 4 hijos: Débora, Mariela, Nilsa y Alejandro Castro Espín. Las personas que han estado cerca del actual gobernante de Cuba coinciden en afirmar que a diferencia de Fidel Castro, su hermano Raúl es un hombre extremadamente familiar. Es sabido que los hijos de Fidel Castro no mantienen ninguna relación con los de Raúl. En una ocasión, Antonio Castro Soto, el hijo más afable de Fidel, quiso saber quiénes eran sus primos hermanos, pues ni siquiera los conocía. Tuvo la iniciativa de presentarse por su cuenta en casa de su tío Raúl Castro, y como reprimenda por ese gesto familiar, Fidel Castro lo mandó a recoger papas en un campo agricultor. La dinastía de los Castro es una dinastía dividida. Historia del régimen cubano. Nilsa Castro Espín se llama igual que su desdichada tía, Nilsa Espín Guillois, hermana de Vilma Espín y cuñada de Raúl Castro. Nilsa murió en circunstancias no esclarecidas, en el despacho privado de Raúl Castro en 1965. Su esposo, el capitán Rafael Rivero, se suicidó y ella le siguió los pasos. Rivero contrajo cáncer y ellos decidieron ella decidió matarse y se mata, creo que en el entierro, a la salida del entierro de Riverito, como le decían en ese sentido. Se mata con una ráfaga ametralladora. Así que no me extraña que en esa atmósfera, además el suicidio en Cuba ha tenido una larga tradición, ¿no? El suicidio entre político y emocional. Débora Castro Espín es la hija mayor de Raúl Castro y de Vilma Espín. Tiene el título de doctora en Ingeniería Química aplicada a la alimentación en una universidad española. Resulta paradójico que haya estudiado alimentación en un país que durante 47 años ha atravesado por constantes penurias alimenticias. El esposo de Débora, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, se ha convertido en la mano derecha de Raúl y dirige la 5ª sección del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a cargo del aparato económico y financiero de las FARC. Administra también los negocios privados de Raúl y sus cuentas bancarias en el extranjero. No solo el matrimonio con su hija le ha dado el lugar de confianza junto a Raúl. Luis Alberto está totalmente alcoholizado y mantiene una relación extramatrimonial con una abogada y representante artística del cantautor Pablo Milanés, que se llama María de los Ángeles Miranda, y a la que todos le dicen Mari. Según se comenta en los círculos íntimos, López Callejas llora desconsoladamente por la abogada de Pablo Milanés. Alejandro Castro Espín es el único hijo varón de Raúl Castro. Evidentemente Raúl Castro no cree que pueda sobrevivir mucho tiempo a la muerte de su hermano. Para Raúl, el apellido Castro todavía tiene un valor de sucesión, y considera solo que su hijo Alejandro debe ser el heredero al trono y que está en mejores condiciones para asumir el poder que los hijos de Fidel Castro. La imagen de la familia perfecta se borra y es cuando aparece el rostro de la familia Castro Espín.
¿Cuál es el pasado sangriento de Raúl Castro? Órdenes de fusilamiento y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Objetivo de la vista, avioneta. ¡Autorízanos, compadre, que la tenemos! ¿Y cuál ha sido su vínculo con el narcotráfico en América Latina? Tenemos que reconocer que todos ellos han estado involucrados en dos cosas, en la droga y el crimen. Ya desde ese año 1956, Raúl ejercía como practicante de verdugo y durante una corte marcial en México pidió para su compañero de armas Calixto Morales Hernández la pena de muerte. Más tarde, durante la insurrección, Raúl fue ejecutor despiadado y cuando pasó al Frente Norte controló la zona a sangre y fuego, y aquellos que no aceptaron su mando fueron fusilados. Por la madrugada sonó un disparo y ¿sabes qué pasó? A un soldado se le escapó el tiro mientras yo estaba durmiendo, el prisionero estaba durmiendo en la hamaca. La casualidad fue que le atravesó el cráneo el disparo de fusil. Así que fue una comedia. Además, pues el propio Raúl me contó que cuando llegó a la zona donde él se estableció el segundo frente oriental, dice, aquí había unas cuantas gente alzada, ya, pero eran mitad revolucionarios y mitad bandoleros. Y pues yo controlé la situación. Y digo, ¿qué hiciste? ¿Lo sometiste a juicio? ¿Qué dice? No, ¿qué va? Así que lo fue matando. Así me dice, no, me hizo la señal esta con el cuello, ¿no? El cuello, me arrancó la cabeza. Según las investigaciones parciales del doctor Armando Lago, Raúl Castro es responsable de 550 fusilamientos solamente en 1959, año de la toma del poder por parte de los hermanos Castro. Cuando estaba en la sierra, había un patrón de barbarie en Cuba. ¿Ves? Había muchísimos asesinatos, primordialmente en la provincia de Oriente, en Santiago, en la provincia de Oriente. En la Sierra Maestra, yo tengo de las memorias de ellos, de lo que hacíamos en la Sierra Maestra, 125 campesinos fusilados en la Sierra Maestra, acusados de ser chivatos. Y algunos no tenían juicio ni nada. Lo que hacía era, le sacaba listas de, si tú tenías un papelito, si a ti te mataba y tú tenías un papelito dentro del bolsillo que decía un nombre, a ese lo iban a buscar y lo fusilaban. Y así, fue horrible. Lo de Cuba es horrible. En Santiago de Cuba, durante los primeros días de enero, ordenó la ejecución de 278 partidarios del gobierno de Fulgencio Batista y miembros de las entonces Fuerzas Armadas de la República. Raúl hizo una batida de un montón de fusilamientos, no sé si fueron 200, 150, no sé cuántos. Tengo entendido que así fue, sin juicio, sin nada, una cosa así. Y entre ellos fusiló a algunos presos que no se podían fusilar, que él sabía que no se podían fusilar, y le había dicho, oye, hay presos aquí, hay gente que está presa, pero son gente que incluso ha cooperado con nosotros, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Como por ejemplo fusiló al comandante de la policía, Asa, de apellido Asa, que era un hombre que estaba conspirando conmigo. El hombre, que yo sepa, no tenía antecedentes de ser un criminal, un esbirro, nada de eso, ¿no? Que incluso se había atrevido a ir clandestinamente hasta la comandancia mía en la zona alzada a ratificarme, yo estoy a las órdenes suyas. Y cuando me entero había fusilado al hombre. En el proceso contra Uber Matos, Raúl Castro propuso que Matos fuera fusilado y se enfrentó con la negativa y la resistencia de Camilo Cienfuegos. Para el más joven de los Castro, todos los que se oponían a la revolución merecían ser fusilados. Hace apenas 10 años ordenó el derribo de 2 avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales con un saldo de 4 personas muertas. ¡Autorízanos, compadre, que la tenemos! ¡Autorizado, instruir, señor! Primer disparo. ¡Seguimos! 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 Como que decir la orden a la mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca, que no consulte. El hombre que ocupa ahora el poder en la isla, ese hombre que se ha maquillado para dar una imagen de hombre familiar, simpático y bonachón, es también el responsable de sembrar el terror y la muerte y de mutilar con sangre la vida de cientos de familias cubanas.
La vida de Raúl Castro está llena de secretos y mentiras. En un país como en Cuba, un país con una dosis tan elevada de machismo, ser un homosexual es un estigma. El régimen llegó al extremo fascista de encarcelar a los homosexuales. Asexuales eran diferentes. Sin embargo, hoy la gente rumora que Raúl Castro es homosexual. Conocidos de la vida de él apuntan a la heterosexualidad, no a la homosexualidad. Si tiene un pasado homosexual o si hubo alguna mención, no creo que eso sea muy importante. Lo que pasa también, en esa sociedad machista, el carácter lampiño de él en contraste con su hermano, pues puede indicar eso. A sus ayudantes, que casi siempre los busca jóvenes, y prefiere que estén bien afeitaditos y bien arregladitos, pues de conversar con ellos en intimidad, como si fuera intercambiar chismes y esas cosas. Propiamente yo no creo que sea homosexual. Lo que sí me gusta es que lo tengan por un tipo de eso intermedio entre la condición del hombre y la mujer, porque los poquitos pelos que tenía en la cara, cuando estábamos en la lucha, se los afeitaba de manera que parecía completamente lampiño, es decir, el rostro de una mujer. Se arreglaba el pelo y todo para parecer como si fuera una muchacha. Y la cosa esa de conversar con sus amiguitos en un cuarto, a veces uno iba a la comandancia de él a tratar asuntos de importancia, y él a mí me trataba con mucho respeto. Y se entretenían 5 o 10 minutos allá cuchicheando con sus amiguitos. Entonces creo que eso dio lugar al comentario, pero creo que él mismo ha ayudado a crear a generar... La posible homosexualidad de Raúl Castro o su inclinación por los jóvenes queda cubierta por un velo de misterio. Pero lo que sí es un hecho comprobado es que Raúl Castro es un alcohólico. Fundamentalmente vino por el alcohol. Pero el alcoholismo de Raúl Castro no se limita a su vida privada, sino que invade también su labor como dirigente. Pero el gobernante interino no toma cualquier bebida. Además normal, que beba whisky, que beba algo mejor, que beba chivas. Todo indica que Raúl Castro piensa dirigir el país como si estuviera en un gigantesco bar. La muerte del comandante Camilo Cienfuegos es todavía un enigma. Uber Matos, un hombre que estuvo muy cerca de Camilo Cienfuegos, piensa que Raúl fue una pieza fundamental importante en su muerte. Yo creo que sí, yo creo que Raúl tiene una parte importante ahí del desempeño. Raúl y Fidel, los dos, en el asesinato de Camilo. Tanto convencido, pero al 100% de que Raúl y Fidel lo eliminaron, y que probablemente fue Raúl, como lo vi otras veces, decía, Fidel, fulano de tal, o así medio callado, medio hablando refiriéndose al individuo sin mencionar exactamente el nombre. Es un tipo que a la larga nos va a resultar peligroso, hay que eliminarlo. Se ha demostrado que Raúl Castro es un asesino despiadado y cruel. Pero ¿qué pudo mover a Raúl Castro a conjurar el asesinato de un hombre que había demostrado su fidelidad a los Castro? La rivalidad existía de Raúl para Camilo. Camilo era un tipo, en primer lugar, con una estampa de líder y de héroe, un tipo valiente que sonreía y que iba a los combates muy sereno. Yo no vi a Raúl en ningún combate, cerca de un combate estuvo y se rajó y se asustó y se fue. Y eso es un motivo de chiste entre la tropa de él, entre las oficialidades. Así que los celos eran de Raúl para Camilo. Camilo tenía estampa de héroe y una figura carismática, querida. Y Raúl es un tipo pesado y acomplejado, en fin. Así que creo que ahí eso era razón suficiente para que él dijera. Debe haber dicho no sé cuántas veces a Fidel, así callado, probablemente donde no había nadie. Oye, Camilo es un dolor de cabeza, en el futuro puede resultarnos un rival tremendo. Y así que hay que ver qué hacemos con él. De la voz de Uber Matos nos ha llegado también el comienzo de la relación amorosa de Vilma Espín y Raúl Castro. Vilma estaba allí como delegada del Movimiento 26. Dicho sea de paso, Vilma era una muchacha agradable, bien parecida, con unas piernas muy bonitas, una conversación muy grata, y en fin, con gracia, una mujer con gracia, y muy atenta. Ella era novia de un comandante nada conocido allí, tenía el sobrenombre de Nicaragua, el comandante de Nicaragua. Después
pues ya sí, Vilma se desprendió del individuo ese y se hicieron novios. Y iban a mi comandancia, que estaba en la afuera de Santiago de Cuba, los dos. Algunas que otra vez me aparecían allá, y pasaban la noche allá, ya fue una intimidad completa, ¿no? Así que yo en cierto modo fui cómplice involuntario de la relación esa. Uber Matos fue cómplice de esa relación de principio a fin. Pero queremos que tú seas testigo de nuestra boda. Sí, cómo no, y así se hizo. Pero yo nunca creí en la amistad ni en la sinceridad de Raúl. Recientemente el secreto del pacto suicida de Raúl Castro y Vilma Espín ha salido a la luz. Y es el pacto suicida que hizo él con Vilma Espín, su mujer, que por cierto se está muriendo, en la década de los 60. Si la revolución hubiera colapsado y hubiera venido un triunfo de la oposición democrática, él había decidido con Vilma matarse, pero previamente matar a los niños. Un episodio hitleriano, una especie de Goebbels, que hicieron cosas como esa en los últimos días de Hitler. Vilma Espín y Raúl Castro amasan una enorme fortuna. Desde hace ya algunos años, Raúl de las tiendas de ventas en divisas, del turismo, del sistema de cambios de divisas y de la venta del petróleo venezolano. Mientras el pueblo muere de hambre, los hermanos Castro, según algunas fuentes, llevan a sus bolsillos algo más de 30 millones de dólares mensuales. Se estima que el hombre que hoy gobierna la isla posee unos 400 millones de dólares. Vilma ha vivido casi permanentemente en Sicilia y es dueña de vastas propiedades agrícolas, así como varias casas que pudiéramos considerar como palacios. Sin embargo, un hecho familiar poco conocido hasta ahora menguó repentinamente la fortuna de Vilma Espín. Raúl Castro se divorció de Vilma y se casó con una polaca con la que tuvo una hija. Después de su divorcio, su participación se limitó a los depósitos que Raúl le realizaba en sus cuentas en Suiza. Posteriormente, Raúl se divorció de la polaca para casarse una vez más con Vilma. Raúl Castro Ruz, el alcohólico, el hombre que el pueblo apoda el chino, el multimillonario, el asesino, el loco que hace pactos suicidas, gobierna hoy la isla de Cuba. Con un hombre así no cabe duda de que el destino de los cubanos es incierto. Nadie puede asegurar qué pasará después de la muerte de su hermano, pero lo que sí ha dicho Raúl Castro es dónde quiere ser enterrado el día que muera. Su relación muy cercana a Abelardo Colomé Ibarra, al extremo de que habían decidido que los enterraran juntos. Abelardo Colomé Ibarra era el jefe nominalmente el jefe del Ministerio del Interior, pero también le pasa lo mismo que a Vilma, que tiene un Alzheimer avanzado y parece que lo han marginado de sus responsabilidades. Habían establecido un acuerdo de que los enterraran juntos en una especie de tumba colectiva para el segundo frente que tiene Raúl Castro en Oriente. Rescate en aguas internacionales con un saldo de 4 personas muertas. Decir la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca, si no con Raúl Castro tiene en sus manos de asesino y alcohólico el futuro de Cuba. Para muchos, Raúl no es el cambio o la transición a la democracia que muchos esperan en la isla como fuera de Cuba. Sí, yo, por ejemplo, poner a los presos políticos en libertad. Creo que es tan sencillo suspender los pogromos, los actos de repudio, esos ataques viles contra la población, que son cosas que tal vez Raúl Castro se piense en serio hacerlo como una especie de muestra de que el régimen no ha cambiado, pero se han cambiado los modales del régimen. La tal discreción no existe. Las liberaciones de los presos políticos han acaparado toda la atención de la prensa internacional. Pero ¿es en realidad la indulgencia y la piedad lo que mueve a sacar de las cárceles a los hombres que ha condenado al régimen castrista? Tener en prisión a periodistas independientes, a bibliotecarios que están presos por prestar libros prohibidos, a personas que están presas por pedir algo que la ley cubana permite, que sea un referéndum, como los defensores del proyecto Varela.
Yo me imagino que Raúl Castro, que no le verá ni, porque realmente no tienen peligrosidad para lo que es la estabilidad del régimen, ponerlos en la calle no creo que signifique ningún problema especial. No cabe duda de que el hombre que hoy gobierna la isla ha demostrado ser un asesino despiadado. Raúl es un criminal, es un asesino, Fidel es un asesino, es un criminal, y todos esos que lo rodean han sido culpables. Para mí, Raúl Castro es un asesino, y el que diga todo lo contrario es cómplice de él. Manos al rescate en aguas internacionales con un saldo de 4 personas muertas. ¡Autorízanos, compadre, que la tenemos! ¡Autorizado, instruir, Sergio! ¡Primer disparo! ¡Seguimos, La mujer de la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca, y no consulte. Aún así hay quienes creen que el hermano de uno de los tiranos más grandes de la historia de la humanidad, el hombre que ha fusilado despiadadamente a centenares de hombres, es la solución para los cubanos. Yo creo que a partir de cierto momento, Raúl Castro lo que estará deseando es que su hermano acabe de morirse, porque Fidel vivo le impide tomar las decisiones que él quisiera tomar. Lo que ha ocurrido es que al principio, las primeras semanas, quizás los primeros 2 meses, tras la incapacidad física de Fidel, Raúl pudo ocupar de una manera sencilla las instituciones del país. Pero lo que hay ahora es una parálisis porque ¿quién se atreve a tomar decisiones que mañana pueden ser revocadas? Sin embargo, que Cuba esté paralizada y se desmorone lentamente no es aporte exclusivo de Raúl Castro. Durante casi medio siglo, los supuestos avances de lo que se ha llamado la Revolución Cubana se reducían a cifras y estadísticas que aparecían en los interminables discursos del dictador Fidel Castro. Ni siquiera la solución para la continuidad de la tiranía. Porque yo pienso que no va a durar mucho tiempo ahí. Homosexualismo, alcohol y un pacto suicida. Mentiras y fraude. Raúl Castro y la Cuba del siglo XXI. En más de una ocasión, Raúl Castro ha manifestado su interés por restablecer o mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, después de tantas décadas de tiranía y opresión, de éxodos masivos, de fusilamientos, encarcelamientos y torturas, de constantes penurias y de la total ausencia del más elemental derecho de libertad, el nuevo gobernante se enfrenta a una dificultad radical. ¿Qué tipo de relación van a hacer con Estados Unidos? Porque todos ellos están acusados de crímenes a la humanidad, en crímenes masivos. Es decir, se calcula que del año 59 hasta la fecha, alrededor aproximadamente 300.000 cubanos han desaparecido de Cuba, entre fusilados, presos en las aguas del estrecho de la Florida. Y yo creo que finalmente sí entendió Washington, por lo menos, insisto, esta administración, en que los intereses norteamericanos solo pueden ser satisfechos si en Cuba hay una verdadera democracia, no un simulacro de democracia. Una vez que muera Fidel, ¿será Raúl Castro capaz de promover una verdadera democracia en Cuba como lo hizo en Rusia Mikhail Gorbachev? El propio Raúl Castro, al conocer a un cirujano cardiovascular que según él se parecía físicamente al Gorbachev, lo niega. Huele mejor que Gorbachev. Eres capaz de abrirle el pecho a alguien, cambiar el corazón y sigue bebiendo. Y Gorbachev quiso cambiar el corazón de la Unión Soviética y la mató. El criminal de Raúl Castro estaba buscando la forma del levantamiento del embargo, de acercarse cada día más a Estados Unidos. Él le pidió, ¿no? Querer hablar con Estados Unidos, pero en estos momentos tenemos los republicanos un poder bastante fuerte que no van a entrar en ninguna transición ni van a entrar de momento, por lo que se ve, en una forma que puedan aliviarle el camino de la presidencia a Raúl. Algunos afirman que Raúl Castro podría intentar reformas económicas con el fin de aliviar la terrible miseria que agobia a los que viven en la isla y garantizar así su permanencia en el poder con el favor de los cubanos. Yo creo que hará algunas reformas económicas para tratar de mejorar las condiciones de vida de la sociedad cubana. Creo que por la influencia de sus hijos, especialmente de su hija Mariela, tal vez se permitan hay un cierto espacio de tolerancia en el ámbito cultural, más de la que había en la época de Fidel vivo, pero no creo que tenga la menor intención de democratizar el país
Ni siquiera hacer una reforma muy profunda, lo que será la menor cantidad de reforma que le permita legitimar su paso por el poder con una mejoría en la vida de los cubanos. Yo no creo que con la desaparición, que ya no está, la desaparición de Castro, Raúl, el criminal de Raúl puede hacer ningún cambio como para bien, o un cambio para mejorar la situación en Cuba. Tampoco es un secreto que Raúl Castro admira las reformas económicas de China y de Vietnam. Según Raúl Castro, son modelos que tratará de imitar. Por esa razón, recientemente viajó a China, pero no basta con admirar una reforma económica para llevarla a cabo con éxito. No existe tal cosa como modelo chino o modelo vietnamita. Eso es un camino de reformas que cuando se empieza ya no se sabe cómo va a acabar. Cuando Deng Xiaoping empieza sus reformas en China no tenía la menor idea de que en un momento dado en China el 70% de la producción iba a estar en manos privadas e iba a haber, por ejemplo, 50.000 escuelas privadas, como hay hoy en día en China. Ellos empezaron un camino de reforma. El problema es que las reformas no tienen límite, porque no es un modelo cerrado. Dice hasta aquí, esto es lo que hay que hacer. No, no es verdad. Tú haces ciertas cosas, eso provoca unas consecuencias que te llevan a hacer otras cosas. Cuando vienes a ver, estás dentro de una dinámica de cambios que ya se te escapa de las manos. A pesar de que la tarea es difícil y de que el éxito en una empresa semejante puede arrastrarlo al caos o a reformas políticas que difícilmente el régimen de la isla permitiría, cabe la posibilidad de que una vez muerto Fidel, Raúl Castro se aventure y lo intente. Después de todo, cuenta con las enseñanzas de su hermano, un hombre que se creía capaz de cualquier cosa. Yo creo que es difícil ser peor que Fidel Castro. Fidel Castro es el resumen de todo lo que no debe hacer un gobernante. Es un hombre que provoca crisis innecesariamente, caprichoso, es un loco imaginativo que cree saber cómo se debe producir la carne vacuna o las medicinas para curar el cáncer. Es un sabelotodo que no sabe nada. Otra posibilidad que ha contemplado el gobernante interino es la de atraer a Cuba las inversiones extranjeras. Sin embargo, revistas especializadas en economía mencionan los países en los que es un riesgo invertir. La lista va en orden creciente de riesgos desde 1 al 82, y Cuba ocupa el puesto número 80. Invertir en Cuba es una locura desde el punto de vista de una decisión económica. Un país lleno de incertidumbre, donde hacen lo que les da la gana, donde los tribunales no funcionan, y donde ya hay 16 años, casi 20 años de experiencia de inversiones privadas extranjeras, y las experiencias son muy malas. Hubo un momento en que hubo 450 empresas en Cuba que invertían en empresas extranjeras. Hoy en día andan por 236, es decir, la idea es que se van retirando porque van conociendo el manicomio por dentro. En manos de un hombre tan limitado como Raúl Castro, el destino de Cuba y de los cubanos es oscuro e incierto. Raúl no es la solución, Raúl es la continuación del problema, pero es una continuación, digamos, un poco distinta. Tal vez, algo más benigna, pero hasta ahí. Pero aquellos que lo conocen bien piensan que el temor de dirigir el país lo corroe y lo hace vacilar. A estas alturas tiene que estar con un miedo tremendo. Raúl tiene que estar con miedo tremendo. Fidel siempre ha temido morir de un atentado. Es una confesión que me hizo a mí no sé cuántas veces. Pero Raúl no es miedo a morir de un atentado, miedo a que le pase algo. Seguro que Raúl se alegraría de que le dieran un golpe de Estado. Para decir que la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca, y no consulte. Para decir que la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca, y no consulte. Túmbalo en el mar cuando se aparezca, y no consulte. El comandante en jefe de la... Cuba depende hoy de este hombre, Raúl Castro, de 75 años, el hermano de Fidel. Pocos conocen íntimamente a este general, quien ha estado a cargo del Ministerio de Defensa desde el triunfo de la Revolución en 1959. Un video grabado por la esposa de un cardiólogo norteamericano que visitó a los Castro muestra detalles reveladores del enigmático hombre que acapara la atención del mundo en este momento, que muchos consideran hosco y antipático. Yo tengo un tío muy grande, ¿qué te parece? ¿Y qué sirve para él?
Pero unos pocos que lo conocen dicen que es accesible y le encanta bromear. Esto se evidencia en varias ocasiones, como cuando intenta ponerse unas plantillas para los pies o habla de Dios y de la aerolínea cubana. Si fuera un avión de Cubana Aviación que sale cuando Dios quiere, sí, pero ese no se detiene. Castro enseña orgulloso su oficina, en la que se destaca este inmenso mapamundi. Pero se lleva la medida de los dos casos. Y bromea con su interlocutor, de quien dice que se le parece a Mikhail Gorbachev. Tú eres mejor que Gorbachev. Eres capaz de abrirle el pecho a alguien, catear el corazón y sigue bebiendo. Y Gorbachev quiso cambiar el corazón en la Unión Soviética y la mandó. Raúl Castro se muestra tan desinhibido que lleva a sus visitantes a estos búnkers en los que guarda tanques de guerra. Nadie los ha visto, ni siquiera Fidel. A él algunas cosas de estas que son tantas se lo mostramos en pequeños videos. Porque es el que no aprueba el presupuesto. Y se burla de Colin Powell, exsecretario de Estado norteamericano. Cuando Powell vea la foto va a decir, estos son tanques viejos. En un momento del video, el militar más poderoso de Cuba sorprende con este gesto hacia una mujer soldado. Ese movimiento le inspira a contar una anécdota de cuando él era estudiante bajo la estricta disciplina de los jueces católicos y lo contrasta con la supuesta libertad sexual de sus tropas. Bueno, padre, que miré por la ventana, vi una muchacha, tuve malos pensamientos. No, está bien, reza, Ave María. ¿Y qué más? Digo, padre, por la noche. Por la noche me masturbé. ¿Cómo es grave? Padre muerto, vos. El video ha comenzado a rondar en círculos muy restringidos y es la única evidencia conocida de la vida íntima del misterioso hombre que gobierna Cuba. Tan desconcertante que hace esta confesión, por la que muchos hombres y mujeres han tenido que salir al exilio o ir a la cárcel. Si no tomáramos en broma esto, nos moríamos de amargura. Es cierto. Es verdad. Es la verdad.